Y ahora es tiempo de comentar los datos del paro que salían hoy, nos daban un respiro de aire fresco. Precisamente para comentarlos tenemos a José Canseco, nuestro colaborador habitual, experto en recursos humanos. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Buenos días, Emma. Bueno, buenos datos, buenos días. Ajá. Buenos datos. Este mes la verdad es que el paro ha descendido en torno a 4.979 personas, por lo tanto es un dato positivo dentro del no demasiado optimismo, porque tenemos todavía 5.035.000 desempleados. Y este paro se debe quizá a las vacaciones de Semana Santa, que quizá el turismo y el sector servicios pudieran haber influido en esta mejoría del paro. En parte sí, de hecho el Ministerio de Trabajo y Empleo ha dicho que si desestacionalizas esos días, ese adelanto de la Semana Santa, serían unos 6.000 realmente, ¿no?, los desempleados. ¿Y las medidas del Gobierno sobre el empleo? Las medidas van haciendo efecto muy poco a poco, más que reduciendo el número de desempleados, pues bueno, se van creando empleos poco a poco, se han creado en torno a 30.000 afiliaciones a la Seguridad Social, entonces digamos que los ritmos de desempleo poco a poco se van equilibrando, como hemos dicho el mes pasado y demás, ¿no? Los avances del mercado laboral lo que indicaban es que este año el desempleo iba a aumentar un poco más, por tanto las medidas son más optimistas, perdón, los datos son más optimistas de lo que inicialmente se pensaba. Pero bueno, no deberíamos tener mucho optimismo porque lo que tenemos que ver si los próximos meses realmente esta tendencia se hace tendencia. Sí, que termine siendo una tendencia más alcista, ¿no? Eso y no es, tan... eso es. Hemos tocado entonces suelo, ¿crees que habremos tocado suelo y ya a partir de aquí no podremos caer más? Esto nos lo dirán los datos del paro registrado de abril, si realmente se confirma la tendencia, y sobre todo los datos de la EPA, de la encuesta de población activa. Tú sabes que hay una diferencia entre el paro registrado, la gente que se apunta a la oficina de empleo, y la encuesta de población activa. La encuesta de población activa saldrá a finales de este mes aproximadamente y será del primer trimestre del 2013, por lo tanto podremos comparar si realmente está haciendo efecto las medidas del Gobierno, aunque ya hay algunos datos, por ejemplo, se está viendo que se están creando a mayor ritmo contratos a tiempo parcial, cosa que está bien porque si comparamos con el resto de la Unión Europea hay mucho más empleo de tiempo parcial que en España u otros países, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es bajar un poco la temporalidad, o mucho. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se puede bajar? ¿Cómo se puede incentivar un poco que la contratación indefinida con premios a contratos indefinidos, por ejemplo? Yo soy de los que piensa que el emprendedor, el empresario, no contrata solo porque haya, digamos, contratos baratos o porque les den bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social y demás, con premios, como tú dices, ¿no? Yo soy de los que opina que no, tiene que haber una actividad económica que parece que está empezando a haber. Desde fuera, comentábamos antes con el director del programa, que desde fuera de España se está viendo con mayor optimismo que desde dentro de España esta recuperación que parece que está empezando a verse o se está vendiendo muy bien exteriormente. Yo lo que creo es que tenemos que hacer un poco de vasos comunicantes y pasar todo ese empleo que hay, todos esos contratos temporales a contratos a tiempo parcial. Y eso no es fácil, requiere mucho tiempo. ¿Y crees que puede haber miedo por parte del emprendedor, del empresario, de contratar indefinidamente por si se pierden clientes, por esta situación que parece que está tan inestable todo? Sí, mira, la semana pasada estuve en Palma de Mallorca dando una charla sobre la reforma laboral y sobre la evolución del mercado de trabajo en España y demás, y veías a los empresarios, en este caso pues muchos del sector turístico, que tenían miedo, entre comillas, a realizar contrataciones por tiempo indefinido, ¿vale?, a crear contratos empleo indefinido, ¿no? Y eran más proclives pues, a generar temporalidad, contratos por duración determinada, eventuales por producción, por obra, lo que fuera. Y la figura de los contratos a tiempo parcial, pues en unos casos sí les cubría sus necesidades y en otros no. Pero sigue habiendo cierto miedo, no sé si llamarlo miedo, ¿no?, pero cierto rechazo o no ir a socorrer este tipo de contratos indefinidos. No sé si es por miedo al despido, porque como sabes el despido se ha abaratado bastante. Yo creo que es más por una prudencia en cuanto a cómo va a evolucionar la economía en los próximos meses y años, ¿no? Respecto a el contratado,
¿Crees que es más rentable? O sea, ¿crees que puede dar más de sí con un contrato indefinido porque se siente seguro, porque se siente que la empresa apuesta más por él? Bueno, hubo un concepto hace años que se llamaba flexiseguridad. Yo creo que para gran parte de los empleados de este país, tener un contrato fijo siempre ha sido una garantía de seguridad laboral, ¿no? Eso en realidad no lo es, ¿eh? Y ahora, pues con el abaratamiento del despido, pues aún más. Yo siempre digo, y mucha gente que se dedica a los recursos humanos, dice que la seguridad se la da a uno mismo a través de su carrera profesional. Es decir, en la medida en que tú vas eligiendo los caminos, los trabajos, las profesiones, los proyectos que te son interesantes en tu carrera profesional, te vas dando esa seguridad porque vas afianzando una carrera. Basar tu seguridad profesional en un contrato, que aunque seas indefinido, pues te pueden despedir en cualquier momento, te pagarán la habilitación que te corresponde y ya está. Creo que no es una buena opción. Pero sí que es verdad que todavía, aunque nos estamos quitando de ese viejo mantra, pero todavía hay mucha gente que ve en el contrato indefinido, y en los padres y los abuelos y tal, oye nena, te han hecho indefinida, ¿no? Recuerdo, pues es importante, ¿no? Y se ve como algo pues para siempre, que no es así, ¿eh? Te cuenta que, según las estadísticas, hasta la edad de 38 años tenemos 14 puestos de trabajo, ocupamos 14 puestos de trabajo. Eso nos da 1,5 por año, por lo tanto, lo del trabajo para toda la vida, ni siquiera lo queremos. Ya no es que nos despidan, no, es que ni siquiera lo queremos, no lo estamos eligiendo. Cambiamos antes, pues eso, en torno al año y medio. Y eso está bajando además. Como cada mes vienes aquí, nos cuentas, nos analizas un poco los datos del paro y siempre tratamos de tocar un tema que nos pueda preocupar, ¿no? En este caso es el tema de los salarios, saber cuándo realmente nuestro salario se ajusta a nuestras responsabilidades, ¿no? Nuestras funciones. ¿Cómo podemos saber eso? Pues tenemos que mirar lo que hay en el mercado. A ver, hay muchas encuestas salariales profesionales que se venden, que algunas tienen un coste alto, otras no. Hay mucha información en la web, por tanto, para aquel puesto o gama de puestos de trabajo a los que yo opto, que a mí me interesan, en el sector en concreto, porque hay variaciones de salarios importantes entre un puesto y otro, y por supuesto entre un sector y otro, tenemos que buscar esa información. Y no tiene por qué ser encuestas de pago, ¿no? Pero hay información en portales de empleo, como pueden ser Infojobs. Empresas que se dedican a hacer selección cuelgan sus encuestas propias, sus análisis, sus perspectivas para un puesto, para un sector, allí donde aportan más valor añadido. Y toda esa información está en la web y es gratuita. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es recoger información y conocer para ese puesto o puestos de trabajo y dentro de los sectores a los que a mí me interesan y el tipo de empresa que a mí me interesa, más o menos cuánto se está pagando. ¿Se está devaluando el salario con la crisis? ¿Estamos dispuestos a trabajar lo mismo o un poco más por menos? Sí, desgraciadamente sí. De hecho, ya en el año 2000, en torno al año 2010, 2011, en ese impasse, veíamos claramente que los directivos, los mandos medios estaban dispuestos, un 70% de ellos estaban dispuestos a ocupar posiciones en empresas muy por debajo de lo que estaban acostumbrados a ocupar o su experiencia. Y en el ámbito pues eso, de la gestión, ejecutivos, managers y demás, niveles de cierta responsabilidad se ha bajado en torno a un 40% y en algunos casos más. A la hora de pedir un aumento, ¿no? Eso que parece que ahora está completamente desterrado de nuestro vocabulario, ¿es buen momento para pedir un aumento a pesar de la crisis o es una palabra que está completamente vetada hoy en día? Radicalmente no. Hombre, yo diría que en términos generales no es buen momento para pedir un aumento porque las cosas no están para llenar más el vaso, vamos a decirlo. ¿Qué ocurre? Que, como tú sabes, hay determinadas profesiones que no tienen desempleo. En esas profesiones, al final es un elemento de oferta y demanda. En esas profesiones donde no hay desempleo o hay muy poco desempleo, por ser técnicamente correctos, digamos, las empresas buscan más profesionales de los que realmente el mercado les da, pues es fácil inflacionar el salario bruto de esas personas. Por lo tanto, si yo soy bueno y lo puedo demostrar y lo puedo argumentar y tengo datos que atestiguan que hago bien mi trabajo y que contribuyo
a la compañía, a la empresa, dentro de mi área de actividad, pues sería un buen argumento para pedir el salario, pero en general, para pedir un aumento de salario. Pero en general no estamos en una época para pedir aumentos, porque hay mucha gente que se le ha recortado el salario, o que le han quitado una paga extra, o que hace 4 o 5 años que no le suben su salario. A veces con estos despidos, ¿no?, que se está haciendo, sí que nos encontramos muchas veces casos de gente que está ocupando pues responsabilidades extras, ¿no?, que ahora pues tiene que asumir ciertas funciones que antes no asumía. Sí. Cuando te notifican que vas a tener que tener más responsabilidades, es buen momento para que, bueno, que acompañada de más responsabilidades, pues también tengas más salario, ¿no? Sí, la lógica dice que sí. La lógica, la ¿no? lógica dice que, la lógica dice que digamos que mi función en una compañía, mi puesto de trabajo, está definida por un marco que llamamos pues, descripción del puesto de trabajo, profesionama, como fuera. Pues dentro de ese catálogo de funciones, responsabilidades, hay una contraprestación que es mi salario. Yo trabajo por ese conjunto de funciones, de responsabilidades, de cosas que tengo que hacer, con más o menos margen de actuación, ¿vale? Si se añaden cosas a la lista, la lógica dice que debería aumentar mi salario. Si ese aumento de cosas es temporal, es decir, oye, durante 6 meses pues hay una persona en la compañía que va a estar en excedencia y tú vas a ocupar esa responsabilidad, lo lógico es que durante ese tiempo, a través de un concepto, un plus de actividad, un concepto temporal, pues se aumenten 100, 200, 300, lo que sea, durante esos 6 meses que vas a ocupar esas funciones. Cuando esa situación no se dé, ese concepto pues, expira y vuelves a tu salario anterior, expiras ese concepto retributivo. Tal y como están las cosas hoy, cuando se despide a gente, se amortizan muchos puestos de trabajo en muchos casos, y eso hace que funciones que hay que desarrollar en la compañía, sí o sí, pues las tienen que hacer las personas o los integrantes que quedan en la compañía, que en ocasiones son funciones menores. Quizás, y habría que ver cuáles son las condiciones que hay en la empresa, no es posible que tú pidas un aumento. Y la gente que está actuando, trabaja y que se les ha prometido un variable, Eso que es va otra también, cosa. claro, es que hay muchas veces, ¿no?, que sí que, bueno, hubo dudas, ¿no?, de gente que nos preguntaba de, Sí. yo he cumplido mis objetivos personales, hemos cumplido los objetivos Vale. del departamento, pero luego, como la empresa da pérdidas, ¿ya no tengo derecho a ese variable o depende un poco de lo que hayas negociado previamente? Vale, de hecho... Pregunta complicada. No, para nada, pero de hecho... digamos, la poca proliferación de los modelos de variables o de dirección por objetivos en España es debido a su mal uso en algunos casos o la mala praxis en otros. Quiero decir con esto, un variable tiene que tener detrás un objetivo, un indicador, un elemento que mida si llego o no llego a ese variable. Pero es muy usual pues, poner un variable y si consigues tal o cual cosa, pero no se pone por escrito. O digamos que no hay un indicador detrás que me permita medirlo. Por lo tanto, ese es el primer error. Si tú tienes un variable, si cualquiera de las personas que nos escucha, yo mismo tengo un variable, debería haber un objetivo detrás que tengo que perseguir. Y si lo logro, o lo logro parcialmente, cobro un porcentaje o otro porcentaje, con una ecuación que llamamos potencia de salario variable, ¿no? Por lo tanto, tengo que definir y nos tenemos que poner de acuerdo en lo que tengo que lograr, cuándo. ¿Qué tengo que lograr y cuándo debo lograrlo? Oye, a 31 de diciembre, vale, ese variable a qué está ligado a mi propia actividad. Yo soy contable, ¿no?, y tengo que sacar 100 contabilidades al mes. Si saco 100 contabilidades al mes, consigo el 100% de mi variable. Si saco 50, puede que logre el 50% de mi variable o nada, porque hay fórmulas para potenciar que la gente llegue al objetivo, y no se quede solo al 50% o al 30%, ¿vale? Pero deberías cobrar una pequeña parte. Por lo tanto, si los resultados de la compañía no son buenos y tu variable no está ligada a los resultados de la compañía, tú deberías cobrar tu variable. Negociar y plasmarlo todo por escrito, ¿no?, que muchas veces en las empresas es bueno, ¿no?, tener las cosas claras y que todo esté por escrito. Debería ser una premisa, Pero porque en alguna circunstancia y de algunas personas que yo conozco, incluso estando por escrito no se ha cumplido. Luego lo puedes reclamar y puedes tomar medidas judiciales en este caso, ¿no? Pero debería siempre estar por escrito, aunque sea la persona más maravillosa, tu jefe, tu mejor amigo o, no sé, el amigo íntimo de tu padre que te va a contratar.
tiene que estar por escrito, porque eso dará una garantía de seriedad, por tu parte que lo pides y por parte de la compañía que lo hace, ¿no? Me quería ir precisamente a ese punto, ¿no? En ese punto en el que te estás negociando, que te ofrecen este variable, Sí. te quedas muy a gusto y dices, ya, pero lo quiero por escrito. ¿Cómo puedes sentar eso? Hombre, decirlo sí, pero lo quiero por escrito, seguramente no siente bien. Ya sé que lo has hecho para provocar la pregunta, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que, quiero decir, entra dentro de lo normal. Si nosotros nos sentimos violentos pidiendo eso, la persona que tengo delante se sentirá violenta. Por lo tanto, tiene que entrar dentro de lo normal, de lo habitual. Quiero decir, yo las cosas que me tomo en serio, y un trabajo me tomo en serio, las pongo por escrito. Por lo tanto, el momento en el que firmas el acuerdo, en función del nivel de responsabilidad que estés, pues seguramente no firmes un precontrato, pero sí te dirán, oye, pues mira, tienes un variable de un 10%, o de 2.000 euros, o 3.000, lo que sea, ¿vale? Y el momento de firmar el contrato lo pedirás. Oye, me gustaría que esto esté reflejado por escrito. Quizás no lo hagan, y si no lo hagan, pues hombre, no puedes forzarlo, porque quizás te quedas sin el empleo que acabas de estrenar hace unos minutos, pero te está diciendo mucho de la empresa. Por lo tanto, sabes lo que puedes esperar de ellos, y ellos deberían saber, aunque no siempre es así, lo que pueden esperar de ti, porque si tú pides algo por escrito, que es obvio y de sentido común, y no te lo dan, es porque quizás no hay intención de pagarlo si se logra. Por lo tanto, tu actuación y tu esfuerzo para lograr esos objetivos quizás no va a ser el más sincero. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos esa capacidad de negociación? ¿Al principio? ¿Esperamos un poco? Esperamos al final, a que nos lo digan los demás, ¿no? También depende, otra vez, siempre lo digo, pero es que realmente es así, del nivel de responsabilidad. Si son puestos de responsabilidad media o incluso baja, que no tienen responsabilidad más que de las tareas o de las funciones que realizan, lo normal es que nos lo digan ellos. Lo normal es que cuando nos llaman por teléfono pues nos pregunten más o menos en qué franja salarial nos movemos, si es que no saben cuánto pagar, o que cuando vamos a la entrevista nos digan que este puesto está retribuido con este salario o entre estos salarios, ¿vale? Y al final, cuando soy la persona elegida, me dicen cuánto voy a cobrar, o quizás en la entrevista finalista, antes de elegir a una de las 3 o 4 personas. Si son puestos de responsabilidad alta, incluso muy alta, y yo soy muy atractivo para el mercado, puedo preguntarlo al inicio. Hombre, no es elegante preguntarlo por teléfono. En épocas de bonanza, yo recuerdo que te llamaban, a mí me llamaban, yo nunca he sido consultor de SAP, ni sé nada de SAP, no tengo ni idea. SAP, como saben nuestros televidentes, es una aplicación de gestión informática para empresas muy reconocida. Y que es muy horizontal, ¿no? Porque para implantarla... Es muy horizontal, sí, bueno, hay una versión para pymes, en este caso era SAP RH, que es el de recursos humanos. Pero yo no tengo ni idea, es decir, yo lo he utilizado como usuario. Y recuerdo una época, por allá, por el año 2002 y tal, 2003, que te llamaban y te decían, oye, necesitamos un consultor, y te ofrezco tanto. Y tú decías, joder, pues está muy bien, pero es que yo no tengo ni idea de SAP. Es más, acabo de entrar en una empresa hace 2 años y estoy haciendo carrera profesional. Por lo tanto, darle un tajo y cambiar no es bueno. Quizás a corto plazo sí, porque gano más dinero, si es que esa oferta es superior. Pero nosotros tenemos que ver nuestra carrera profesional siempre a largo plazo. Y aunque a veces al corto plazo tomemos decisiones que aparentemente no son del todo positivas o no van en línea con lo que queremos a corto plazo, siempre debemos ver el largo plazo. Porque el que te entrevista siempre ve tu currículum y tu carrera profesional como un largo plazo. Si es bueno. Si es bueno o si es malo, siempre se ve como largo plazo. Por lo tanto, recuerda aquella gente, bueno, aquellas empresas que te llamaban un día y otro día y un mes y otro mes, y eran empresas diferentes. Y siempre, digamos, la excusa, el atractor, era el dinero. Hoy eso ya no es así. Si yo hubiese querido trabajar implantando SAP, de verdad que no tenía ni idea, o sea, no tenía posibilidad de hacerlo, pues hombre, hubiese tirado, hubiese dicho, oye, pues tanto no, pues no me des 5, dame 7, ¿no? Y es posible que me lo hubiesen dado. Vaya, ¿Por ya qué? te has puesto de moda y no has parado desde entonces. ¿Por qué? Porque ese puesto estaba muy demandado por las empresas, ¿no? Como hoy pasa con otros, ¿vale? Hay puestos de trabajo, como decía al inicio, donde no hay paro, no hay desempleo. ¿De qué puestos de trabajo estamos hablando? Pues son nichos muy concretos, o sea, no te podría decir un sector. Siempre comento que el sector, que además es donde hay una retribución más alta, el sector de energía, energías renovables, energía en general, y ahora energías renovables, el sector, algunas partes del sector de comunicación, el sector de servicios financieros en general, son sectores donde se sigue pidiendo profesionales, a pesar de la banca, pero hablo de servicios financieros en general, se sigue pidiendo profesionales y además esos profesionales tienen una retribución medio alta y en algunos casos muy alta, ¿vale? Hay nichos en los que siempre
hay demanda de profesionales. El sector tecnológico, el otro día tenemos aquí emprendedores del sector tecnológico, sigue demandando gente. Las empresas que hacen aplicaciones para iPhone o Android y demás, no hacen más que contratar gente. El desarrollador de aplicaciones, de apps, ¿no?, de aplicaciones móviles, no tiene desempleo, ni muchísimo menos. Es una persona muy buscada. Seguramente, dentro de ese nicho de mercado, podamos, si queremos, y soy bueno y ofrezco resultados de pasado, pedir una retribución más alta. Por lo tanto, siempre es una relación oferta y demanda. Por enlazar un poco con ese análisis inicial de los datos del paro, Sí. imaginemos estamos desempleados, nos vamos a una entrevista de trabajo. ¿Qué tenemos que responder o cómo podemos ser políticamente correctos a la hora de responder a la eterna pregunta de cuáles son tus expectativas salariales? Bueno, pues esa pregunta que se suele hacer, por otra parte, en una primera, segunda entrevista, incluso por teléfono, pues hay que ser un poco egoísta, inteligente, smart, como dicen los americanos, con lo que uno quiere conseguir. Volvemos a largo plazo. ¿Por qué? Imaginemos que yo soy un profesional del sector de, no sé, de la construcción, ¿no?, y gano 40.000 euros. Y yo sé que el puesto que me van a ofrecer con lo que ha pasado en la construcción, pues a lo mejor no llega a 27.000, ¿no?, con suerte, ¿no? Si digo que mis expectativas son cobrar 40.000, como cuando trabajaba hace un par de años, pues seguramente me descarten por precio, porque las condiciones del mercado han cambiado. Entonces, yo debería decir cuál ha sido mi crecimiento retributivo en los últimos años. Oye, pues mira, yo cobraba 27, luego cobraba 35 y lo último que cobré es 40. Pero claro, estábamos en el 2007 y con la burbuja inmobiliaria arriba, ¿no? Y, pues teniendo en cuenta cuál es la situación, soy consciente de que ha habido una corrección de un 30%. Con eso estás diciéndole, estoy a este nivel retributivo, pero me tengo que adaptar al mercado y me adapto. Otra cosa es bajarse al suelo, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que el salario que nos ofrezcan o que yo acepte tiene que estar en relación con la capacidad que yo tengo de aportar valor añadido y de contribuir a la compañía o a mi trabajo y con mi nivel de responsabilidad. Yo siempre hablo... ¿Pero vamos a ser objetivos respecto a eso, sobre nosotros mismos, sobre ese nivel de responsabilidad, sobre todas estas características que tú has estado mencionando? Nosotros nunca somos objetivos, jamás. Pensamos que valemos más, en el fondo, siempre, ¿no? pero sobre todo cuando estamos dentro de la empresa. O sea, ese efecto que se da y que es real y se da siempre, o sea, siempre, soy tajante, o sea, siempre, o sea, sobre todo cuando estamos dentro de la compañía. Cuando yo estoy fuera de la compañía, repito, es un mercado laboral, ¿vale? Entonces yo puedo pedir 40, pero si esa empresa de construcción me paga 27 y soy la persona que quieren, pues tendré que cobrar 27, o sea, no hay más. Yo me puedo valorar lo que quiera. Cuando estoy dentro de la empresa es diferente, porque cuando estoy dentro de la empresa siempre nos valoramos más que los demás y siempre creemos que hacemos el mejor trabajo que se puede hacer dentro de nuestro propio ámbito de responsabilidad, es decir, para el mismo trabajo, varias personas para un mismo trabajo, yo siempre creo que lo hago mejor que mi compañero o mi compañera y hacen lo mismo que yo. E incluso para trabajos diferentes. Por tanto, digamos que nos valoramos mucho y muy bien dentro de las compañías más que cuando estamos fuera y buscamos, ¿vale? Que hay un efecto de desmoralización, de poca seguridad cuando uno está desempleado, que siempre se da y ocurre en los primeros meses y a veces se alarga. ¿Esos resultados, los que nosotros somos tan optimistas, son medibles? ¿Se puede saber si yo soy más productivo, si mis tareas están mejor hechas que, por ejemplo, las de mi compañero? Sí, por supuesto. ¿Se mide? Se debería medir y muchísimas empresas lo miden. Y hay muchas formas de medirlo. Si tienes un variable y hay un sistema de dirección por objetivos o de gestión por objetivos, como decíamos antes, ya estoy midiendo con un criterio finalista si tú cumples o no cumples los estándares que se piden, ¿eh? Si llegas a las 100 contabilidades, como decíamos antes, ¿no? O si haces las 50 entrevistas al mes, ¿no? Lo que fuera lo que te dedicas. No soy objetivo, ¿vale? Siempre hay un sesgo subjetivo, porque al final esos datos los interpreta tu jefe o tus jefes y demás, ¿no? Pero es lo más objetivo que hay. Si no tengo objetivos, o aún si los tengo, otra forma de evaluar lo bien o mal que contribuimos, pero para ayudarnos a mejorar, no para fiscalizar, es lo que llamamos la evaluación del desempeño, ¿eh? Evaluación por desempeño, evaluación por competencias, son cosas diferentes, ¿vale? Pero digamos que está todo más o menos en el mismo saco, ¿no? Una evaluación por desempeño lo que hace es evaluar si llego a mis objetivos y si las competencias, las habilidades que yo tengo y que se me piden para desarrollar mi trabajo, las estoy desarrollando bien y al nivel que quiero. Y las estoy utilizando para
mi trabajo, mi actividad, y para lograr esos objetivos. Eso es una evaluación del desempeño. Si no utilizamos objetivos y solo utilizamos las habilidades, solo evaluamos habilidades o competencias, es una evaluación de habilidades o de competencias. Y eso me dice si lo que hago lo estoy haciendo bien, ¿vale? En función del estándar de la compañía, pero haciendo un énfasis en el cómo hago las cosas, no en lo que logro. Por eso es interesante utilizar la evaluación de desempeño, donde está lo que logro, los objetivos, y cómo lo logro, las habilidades, las competencias que pongo en juego. Y que es importante saber, ¿no? Sobre todo a la hora de si tengo que cambiar o Eso tengo es. que reciclarme o tengo que empezar a tener cuidado con ciertas habilidades. Eso es, entonces ahí la figura de tu jefe o de tus jefes, porque cada vez es más habitual tener varios jefes, yo tengo varios, nos dirán si lo estoy haciendo bien frente a esas habilidades que son las que se te piden para un puesto. Para otros puestos se pedirán otras, pero para esas que las debes de conocer, por supuesto, qué habilidades son, cómo se describen, qué comportamientos hay detrás, qué tengo que hacer en tal situación o en tal otra, se te evaluará y el gap, o sea, la diferencia entre lo que se pide y cómo lo estás haciendo, positivo o negativo, pues se te dará un feedback para que mejores. Y se te debe ayudar con formación, con desarrollo, con herramientas, con lo que fuera, para que tú logres hacer las cosas tal y como se piden. Si excedes esa forma de hacer y esos objetivos, lo llamamos potencial. Tienes potencial para hacer otras cosas que ahora no estás haciendo. Una de las dudas que nos transmitía la gente pues, por vía Twitter, ¿no? Era que bueno, habían asistido a entrevistas de trabajo y no les habían comentado el sueldo. Entonces era ya la segunda entrevista de trabajo, seguían sin comentarles el sueldo y ya casi el siguiente paso que tenían que dar era firmar el contrato, ¿no? Entonces ellos tampoco se atrevían a preguntar por este aura de no quedar mal o de ser políticamente correctos, ¿no? Sí. Y ya era como que, a ver, me has contratado, pero es que ni siquiera sé por cuánto voy a trabajar. No, te han contratado cuando te vas con el contrato firmado y sellado por el INE. Bueno, claro. Vale. ¿Vale? Bonita matización, Hay me gusta. hay algún caso que conozco en el que, bueno, pues la persona dice, oye, ven a trabajar tal día a las 9, ¿no? O entra un poco más tarde, así hacemos la documentación, ¿no? Y hasta el día a las 9, pero pues ha pasado algo, una decisión de última hora, o no estás de acuerdo con el salario porque es radicalmente diferente a a la expectativa que tenías, y no firmas. Y ya estabas contratado. No, contratado estás cuando tienes la documentación, ¿vale? Cuidado, si yo empiezo a trabajar el lunes y el lunes no firmo la documentación porque no está lista, porque hay algún tipo de problema, lo que sea, y voy a trabajar el martes, eso es otra cosa, ¿vale? Porque eso es una contratación en fraude de ley. O sea, yo tengo la obligación de hacer un contrato por escrito y si no lo hago, se sobreentiende que estoy contratado de forma indefinida. Por lo tanto, callémonos. Caray. Caray. Y otra de las cosas que también comentaban, ¿no? A la hora de, bueno, pues quieres cambiarte de puesto de trabajo, tienes ofertas de otras empresas, ¿cuándo es buen momento tienes que avisar con 15 días de antelación de que te vas? ¿Y qué haces en esa tesitura de, y si luego no me contratan, o si luego hay un cambio de dirección, ¿cuándo tengo que decirles que no? Tengo que pedir un precontrato para asegurarme las cosas, pero eso implica que confías poco en la empresa, ¿no? Y ya podría darte un poco de, sobre todo en empresas familiares, ¿no? En las que parece como que necesitan que tú tengas esa confianza en ellos, ¿no? Esa es otra pregunta muy interesante y cosas que ahora se da menos porque no hay tanta gente que deje la silla vacía, como decimos, pero suele pasar. Claro, evidentemente, si yo estoy en un trabajo, tengo que tener la garantía de que realmente voy a empezar a trabajar a la otra empresa, ¿vale? Un contrato se formaliza por la voluntad de las partes, por eso no hace falta que esté escrito. Si no está escrito, entendemos que es indefinido, que es lo que decía antes, ¿vale? Entonces, si hay voluntad, entendemos que hay buena fe. Si yo te voy a contratar o tú me vas a contratar, entendemos que hay buena fe. Y tengo que confiar, o sea, tengo que tener... Si desconfío, yo no firmaría, pero ni antes ni después, ¿vale? Lo que es cierto es que, primero, hay que dar el preaviso, ¿vale? ¿Cuál? Pues el que marque la ley, tu convenio colectivo, o el estándar o la costumbre de tu empresa. 15 días, un mes, no debería ser más, ¿eh? Pero bueno, en otro tipo de contratos pueden ser incluso muy superior, ¿no? El estándar está entre 15 días y un mes, pues das el preaviso. Antes de que tú des el preaviso, o sea, que te des de baja voluntaria en tu actual compañía, deberías tener un acuerdo por escrito de que vas a trabajar en aquella empresa, lo que tú has llamado precontrato. Que a lo mejor no es un contrato, no es un precontrato con cláusulas y tal, pero sí es pues, un correo electrónico, una pequeña carta de la empresa diciéndote que nos encantaría que te incorporases con nosotros no más tarde de mayo, por ejemplo, ¿no? Y ya están contando con todo eso, ¿no? O sea que de alguna forma hay que ligarlo, pero tienes que preavisar y tienes que hacer entender a la otra parte de que tú necesitas
no confiar en humo, ¿no? Sino que necesitas pues eso, un precontrato, algo por escrito que te diga que realmente, porque claro, te vas a dar de baja. Tienen que entenderlo. ¿En empresas familiares es difícil? A veces sí, no tanto, o sea, yo no tengo la experiencia que tú, ¿no? O sea, no tanto. Si no lo entienden, no me gusta. Yo siempre digo... Es que parece que las empresas familiares es como todo más informal, ¿no? Sí. O que se queda todo en más de pactos verbales que no están por escrito. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Si tú te vas de una empresa familiar, y le dices verbalmente que te vas, y a los 15 días te vas, de hecho, seguramente tengas algún problema. Quiero decir, las cosas tienen que estar por escrito. Oye, que a esa persona o esa empresa le ofende, ¿no? O se siente pues eso, ofendido, ¿no? O una falta de confianza, pues digámoselo de tal forma que no le ofenda, pero tiene que entender que eso es así, ¿vale? O sea, hay muchas formas de decir las cosas. Si somos un poco civilinos, seguramente lo entenderá, porque no es la primera vez que le pasa, tendrá más empleados. Y habrá pasado por eso. Que se habrán ido, que habrán llegado. Que habrán llegado, que se habrán ido, le habrá pasado varias veces. Por lo tanto, hay que decirlo. No hay que darle importancia, cuidado. La gente le va a dar la importancia que nosotros le demos. Por lo tanto, no hay que apurar, ni llamar, ni perseguir a la gente, ni quiero el documento hoy, pero sí que digamos, oye, pues el comentario a la persona de administración o a la persona que el seleccionador, la persona que nos contrate, pues el comentario de, bueno, envíame por favor algo y tal para antes de que me dé de preaviso. Por tanto, ya estás dejando claro que no te vas a dar de preaviso a tu actual empresa hasta que te den algo por escrito. Si la selección la hace una empresa de selección, headhunting y demás, ese tema está finiquitado porque la propia empresa de headhunting hace, digamos, un documento de candidato finalista, de entrega del profesional. ¿Vale? Por lo tanto, ese mismo documento en el que figura que fulanito o menganito tal día se va a incorporar a la empresa, que a él le sirve como inicio de la garantía que da del proceso de selección que ha hecho, a ti te sirve como confirmación de que entras en una compañía, ¿vale? Y debería aparecer el salario y demás. Dato que también necesita el headhunter para calcular sus honorarios. Y por ejemplo, se habla mucho del salario emocional. ¿Qué es el salario emocional? Bueno. ¿Humo? ¿Existe? No, existe. El otro día leí algo de un profesor del IES donde decía que no era tan positivo, que él creía que no era tan positivo que hubiese salario variable para los directivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque había cosas que en una empresa no se pueden fijar con indicadores. Entonces, no estoy de acuerdo en el todo, pero sí en el fondo. Es decir, en una empresa, aunque midamos las ventas, la productividad, el EBITDA, el incremento de beneficio, lo que fuera, hay muchas más cosas que hacen que la empresa vaya bien, que no son solamente estos indicadores contables o financieros. Y hay muchas más cosas que hacen que la gente trabaje a gusto. Y esas cosas están dentro de la esfera que acabas de comentar de salario emocional. El clima laboral, el clima organizativo realmente, influye mucho en las compañías, muchísimo. Pero las personas que hacen que haya un buen clima o mal clima organizativo son los jefes. O sea, puede haber un buen clima organizativo en tu compañía, pero no en tu departamento. Y sois 4. ¿Por qué? Porque tu jefe no genera, no facilita que se dé ese buen clima. Por eso cuando los proyectos que desarrollamos en empresas, y no solo privadas, porque a veces parece que los consultores solo trabajamos este tipo de cosas con empresas privadas, para nada, con empresas públicas también. La semana pasada una concejala de un ayuntamiento de aquí de Madrid nos estaba pidiendo trabajar este tema, ¿no? Pues cada vez más se trabaja esa parte y cada vez más para trabajar esa parte se trabaja en cada uno de los directores de recursos humanos en pequeño, cada jefe, cada responsable, cada líder, cada manager que lleva personas o tiene un equipo de gente que colabora con ellos. Esos son realmente los directores de recursos humanos. Luego hay un gran director o directora de recursos humanos que es el que define las políticas y diseña cómo hay que hacer determinadas cosas. Pero el que gestiona personas es el verdadero director de recursos humanos. Y ese influye no solo en el clima, sino en todo. Pero el clima es una de las cosas más importantes, en el feedback que se da a su gente. Porque hay personas que trabajan muy bien en un equipo y funcionan muy bien, y esa misma persona en otro equipo haciendo lo mismo no trabaja bien. Porque una persona tiene talento en un equipo, en una compañía, y en otra compañía no, haciendo lo mismo, misma persona. Porque la persona que lidera o que gestiona el equipo, el clima organizativo es diferente. No es facilitador, no es proclive a que ese talento pues, se pueda ver, ¿no? Y por tanto se produzcan
resultados. Qué curioso, ¿no? Entonces apostemos porque realmente esta gestión de recursos humanos no solamente se quede en el departamento de recursos humanos, sino que sea algo completamente transversal a lo largo de toda la empresa. Por supuesto, nosotros en recursos humanos siempre decimos que el director de recursos humanos, en general, las políticas de recursos humanos, nosotros las definimos, pero los que las llevan a cabo son, pues eso, cada jefecillo, cada jefecilla que está con un equipo de trabajo haciendo pues, lo que fuere, ¿no? Esos son los directores de recursos humanos. Y si esos no aplican las políticas de recursos humanos, nosotros no podemos hacer nada. Siempre decimos que nosotros hacemos que los demás hagan cosas. Nosotros no hacemos nada. Nosotros implantamos una política retributiva o de evaluación del desempeño y queda muy bonito en un PowerPoint y en un vídeo y queda fenomenal, pero no sirve para nada. Lo importante, el 90% del éxito de que eso salga bien y que cubra los objetivos que nos hemos planteado, es que la gente que lo tiene que aplicar, que tiene que hacer la evaluación, que tiene que dar el feedback, que te tiene que dar información retributiva de su salario, de lo que crece, lo que no crece, por qué crece y por qué no crece, lo haga bien y lo haga conforme a unas reglas. Yo lo puedo hacer muy bien, pero si ellos no lo hacen bien, no vamos a tener éxito. Por eso el 90% del éxito es la implantación de las políticas de recursos humanos. La gente no suele entender, volviendo un poco al tema retributivo, por qué hay compañeros o compañeras en el mismo puesto que cobran más o menos que ellos, ¿no? Y a veces la excusa fácil es porque es más mayor, porque tiene más experiencia, pero claro, cobro menos porque soy chica. A veces tiene que ver y en otras ocasiones no tiene nada que ver, ¿vale? Nosotros vemos la carrera profesional, como te decía antes, como algo a largo plazo, ¿vale? Si tú tienes experiencia en un puesto concreto, el de contable, por seguir el ejemplo, y acabas de empezar a trabajar como contable, acabas de salir de la universidad, tienes 1 año de experiencia o 2 años de experiencia, ¿qué retribución puedo pagar a una persona que tiene 1 año o 2 de experiencia, que acaba de salir de la carrera en el puesto de contable? Pues si dividimos lo que es una banda salarial de un mínimo a un máximo en 3/3, en 3 partes, decimos que esa primera parte tú estás en desarrollo profesional, estás aprendiendo, estás cogiendo experiencia. No, pero yo salgo de una carrera, yo ya lo sé hacer. Sabes la teoría, hay muchos pliegues y muchos entresijos y muchos detalles, la contabilidad y mucha internacional... forma de solucionar situaciones, ¿no? Eso es. Que te da sobre todo la experiencia. No, y que la contabilidad en un hotel no tiene nada que ver con la contabilidad en una empresa de energía y no tiene nada que ver con una contabilidad en una constructora. Y la contabilidad es la misma, el plan contable es el mismo. Cómo la utilizas es diferente. Por lo tanto, esa persona con 2 años de experiencia, yo le pago dentro de una franja que llamamos de desarrollo, es decir, a un nivel más modesto. Conforme coges experiencia en ese trabajo, o en ese conjunto de responsabilidades, vas creciendo en tu carrera profesional, en responsabilidad, en dominio de esas tareas y, por lo tanto, en tu nivel salarial o nivel retributivo. Ese segundo tercio, que está en la franja intermedia, la llamamos nivel de competencia. Y el tercer nivel lo llamamos nivel de dominio. ¿Por qué? Porque dominas de forma excepcional y clara, incluso puedes enseñar a los demás a hacer aquello. Por lo tanto, esta carrera profesional, esta evolución de la franja retributiva, me dice cuánto tengo que cobrar. Y una persona puede cobrar menos o más dentro del mismo puesto de trabajo en personas diferentes. Obviamente, si esa persona que ya tiene un excelente dominio de la contabilidad cambia de puesto de trabajo, ¿dónde empezará? Abajo. Porque en aquello nuevo que empieza a hacer no tiene experiencia. O sí, a lo mejor puede coger la experiencia anterior y utilizarla para lo nuevo. Y aplicarla un poco, ¿no? Habrá que ver cada caso. Pero esa es la lógica. Sí, pues es una lógica que yo creo que a lo mejor nos ha tenido que resolver muchas dudas. Y respecto al salario emocional, pues cada uno de los pequeños jefes tienen que descubrir el director de recursos humanos que llevan dentro, ¿no? El salario emocional tiene que ver mucho también con cómo nosotros percibimos las cosas. Hay cosas que pueden ser salario emocional para mí, para ti, para cualquiera de los que nos están viendo, y para otros no. Tiene mucho que ver también con nuestras necesidades vitales. Una persona muy joven le interesan una serie de cosas que a una persona pues mayor con nietos pues no le interesan otras. Por eso utilizamos una herramienta que llamamos retribución flexible en recursos humanos, que sirve para eso, para potenciar determinados aspectos de la retribución que son más valorados para una persona de 60 años que una persona de 25. Entonces, digamos que le doy un cóctel, ¿no? Una serie de conceptos o de elementos retributivos a la persona de 25 diferentes a los de 60 porque a él le interesan más. Cuando tienes 25 años te interesa más, oye, pues tener un préstamo a interés cero que te dé la empresa y que esté preconcedido, por ejemplo, ¿no? O que la empresa te pague, por lo menos en una parte, un máster o una formación o ese tipo de cosas. O que te permita crecer profesionalmente. Cuando tengo 60 años o 65, lo que quiero es comprar tiempo.
para en vez de trabajar 8 horas, trabajar 6, o que pueda tener vacaciones de 2 meses, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo 30 o 40, me interesa más que la empresa tenga una guardería o que me dé acceso a bonos guardería de las guarderías que estén cerca. Es decir, cubro mis necesidades. Y en función de una cosa u otra, para mí ese salario, que no es económico, aunque tiene una cuantificación económica, vale más que a veces el salario económico. Por ejemplo, en los horarios flexibles reales de entrada y de salida y de asuntos propios y demás, están valorados en torno a un 10%. Es decir, si yo cobro 20.000 euros, estoy dispuesto a renunciar de 2.000 euros si hay un horario flexible real, de entrada, de salida, y cuando tengo que hacer algo, oye, pues me cojo una tarde y luego la devuelves, evidentemente, ¿no? Pero tengo esa flexibilidad de mi puesto de trabajo. El 10% de salario es una barbaridad. Bueno, desde luego lo de la flexibilidad sí que es algo, ¿no? Que yo creo que se aprecia todo, ¿no? Bien para la parte contratante como el contratado. Bien, Sí. gracias por Gracias. estar aquí, que se nos termina el tiempo. Gracias Te a esperamos vosotros. el próximo mes con nuevos datos del paro y nuevas claves de Saldrá la recursos EPA y humanos, ¿no? tendremos los datos también comparativos con 2012. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y señores, nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de marketing político. Hasta ahora.